Espero que todos se encuentren sin ninguna novedad. Vamos a iniciar la clase de hoy. Quisiera, como ya hay mayoría, comentar algunos aspectos que estuvimos platicando con sus compañeros de la sección de la mañana hoy. Se dieron cuenta, y voy a hablar con el permiso de los que no van a participar en la actividad del IRTRA, que se les envió un nuevo mensaje para el pago de transporte. No se había hecho antes porque debido al cambio de empresa, porque la que habíamos confirmado inicialmente subió mucho los costos por el tema, ¿verdad?, del alza del precio de los combustibles. Tuvimos que regresar a buscar algunas otras cotizaciones y por eso hasta hoy se les envía la información para que paguen lo del servicio de transporte. Por favor, tomar en cuenta que estamos ya sobre tiempo. Sí les pediría que no se tarden para hacer el envío con la fecha que puso el arquitecto Vallejos allí en la información. Quiero pedirles, por favor, que sí cumplan, porque todavía tengo pendiente a una persona, por cierto, que es de esta sección, que no ha enviado el DPI. La información para el trámite del seguro ya se fue. Entonces, si la persona no envía su copia de DPI antes de que emitan la póliza, pues lamentablemente se queda sin la cobertura del seguro. Yo creo que quizá ustedes no han valorado el esfuerzo que se hace en gestionar toda la logística para las actividades. Realmente es preocupante, ¿verdad? Porque creo que desde el punto de vista, ¿verdad?, de la parte de ustedes como estudiantes y la parte mía como docente, ustedes debieran de valorar estos esfuerzos que se hacen. No por mí, sino por ustedes mismos, ya que las actividades son para que ustedes aprendan. Entonces, sí les pediría, por favor, que tomen en cuenta y muy en serio los mensajes que se envían, ¿verdad? Porque no es chiste, ni cuestión de un ratito organizar todos los documentos. Tenemos que revisar uno por uno las boletas de pago. La empresa también tiene que verificar, ¿verdad?, los depósitos, etcétera. Así es de que, pues, lamentablemente tengo que empezar con eso, esta clase, ¿verdad?, pidiéndoles su colaboración. Y también a las personas que van en vehículo particular se les hizo llegar un archivo que tienen que llenar para un listado con los datos del vehículo, las personas que van dentro del vehículo, que se los van a pedir en garita de entrada, allá al complejo. Porque yo paso un listado que me pide el IRTRA, ellos tienen un formato, me lo mandan para que lo llenemos, y para evitar problemas, por favor, y que también sigamos con esa posibilidad, ¿verdad?, de poder llevar a otros grupos, les pido que cumplan con eso. Bueno, la clase de hoy la voy a dividir en dos grandes componentes. Uno, voy a terminar de presentar uno de los ejemplos que había iniciado en la clase anterior para seguir explicando lo de criterios, ¿verdad?, para selección de vegetación. Porque ahorita ya estamos llegando al momento de ver aspectos puntuales en el diseño. Luego vamos a ver un video para tener como algunos aspectos así generales de jardines de bajo mantenimiento. Escogí un proyectito bien pequeño, es un jardín doméstico. Y posteriormente voy a recapitular sobre toda esta fase metodológica que he estado explicando para que ustedes tengan bien claro cómo deben de presentar su ejercicio y los pasos a seguir. En la próxima clase espero mostrarles ejemplos de otros casos que se han resuelto aquí en el curso durante otros semestres. Así es de que si tienen dudas, por favor, van usando su micrófono porque no los veo. Voy a deshabilitar aquí la cámara y sin ningún problema me pueden interrumpir. Me gustaría también saber cómo van con el avance de su diagnóstico, ¿verdad? Pero ahorita vamos a comentar un poquito esa parte. Dentro de un momento, después de la clase, les voy a compartir el planito que tengo
de allá del parque. Como les decía, estoy esperando, pero no sé si realmente me lo van a mandar, un planito en algún formato de dibujo, ¿verdad? Un programa AutoCAD o Revit para que ustedes tengan un poquito más fácil esa tarea. Pero si no, pues van a tener que trabajar con el material que tenemos. Bueno, en la clase anterior hablé de los criterios básicos de selección de vegetación. Recuerdan que expliqué lo de los criterios medioambientales y criterios paisajísticos. Y luego me fui a un ejemplo que teníamos en este caso. Lo voy a pasar rápidamente otra vez, solo para que ustedes recuerden un poco los criterios que se presentaron. Habíamos hablado del factor funcional y que tiene que ver con las necesidades que tenemos de utilizar las plantas según las funciones que haya en nuestro proyecto y según algunos requerimientos de diseño de áreas específicas, ¿verdad? Entonces aquí ustedes pueden ver que se están planteando el uso de la vegetación para enmarcar la circulación como áreas de ornamentación, puntos focales, áreas de protección y áreas estanciales. Aquí en este caso, pues les había comentado que como este fue un ejercicio real que hicimos de jardinización, dependíamos mucho del material vegetal que se estaba cultivando en el vivero de la universidad. Entonces aquí ven ustedes las plantas que sí había en el vivero y otras que se propusieron adquirir, que por cierto, entre todo el grupo compramos, ¿verdad? Para poder llevar otras especies que no había en el vivero. El criterio de utilización nuevamente va relacionado con función, ¿verdad? Para establecer plantas que necesitamos para enmarcar, para decorar las jardineras y para cubresuelos. Que les comentaba el otro día que aquí las jardineras no se hicieron así como, no se propusieron como un mobiliario, ¿verdad? Sino que eran a nivel de suelo para que siempre se mantuviera la horizontalidad que hay ahí en el sitio. Por su altura, habíamos hablado a lo largo del curso y de otras clases cuando hablamos de los aspectos urbanos, los temas de vulnerabilidad por violencias. Esto tiene mucha importancia, ¿verdad? Cuando estamos pensando en las especies. Y aquí ustedes ven por altura plantas que tenían menos de 1 metro y las que eran igual o mayor a 1 metro. Por el riego y condiciones de hábitat, habíamos indicado también que es importante que las plantas se agrupen de acuerdo a sus requerimientos hídricos y también de acuerdo a su resistencia al sol, ¿verdad? Entonces teníamos aquí plantas para pleno sol, semisombra y las que son un poco más adaptables. Bueno, entonces, pensando un poco ya en esos criterios, creo que ustedes ya van teniendo claro qué es lo que yo esperaría que ustedes me expliquen en su ejercicio. Si recuerdan los criterios de evaluación, yo había asignado 2 puntos para las asesorías. Y voy a hacer un paréntesis ahorita que se me olvidó dar ese anuncio al inicio, pero tiene relación un poco con este tema, ¿verdad? Porque resulta que por mi experiencia a lo largo de dar el curso de estos años, siempre observo pues que muchos grupos a veces, aunque quieran, no tienen tiempo de presentar asesoría. Y en los criterios de evaluación yo asigné 2 puntos para ese aspecto. Lo invertí. Los que ya se dieron cuenta, actualicé sus notas en el sistema y ahí pueden revisar que en la columna donde aparece asesorías, ahí coloqué los puntos de la visita al Parque Eric Barrondo para los que fueron la semana pasada. Y donde dice visita al sitio va a ser el valor 1 punto por asesoría. O sea, como son 2 asesorías requeridas, si algún grupo no puede llegar a una, al menos a la otra que llegue. Me interesaría que lleguen a la asesoría donde tienen que presentarme ya estos criterios, ¿verdad? O sea, ¿qué necesitan de la vegetación? Aunque todavía no tengan definidas las especies. Que esto, si recuerdan, va en el plano conceptual.
Entonces, hago esa aclaración para que no se van a confundir con las notas ya colocadas en el sistema. Muy bien, entonces, aclarando eso, regreso a la parte de algunos ejemplos. Este proyecto que les voy a presentar también así de manera muy esquemática, aquí yo estoy seleccionando solo la parte de criterios, ¿verdad? Para selección de vegetación. En otros ejemplos que voy a mostrar la próxima semana, vamos a ver ya el proyecto completo, ¿verdad? Pero me interesa en esta parte fundamentar bien esos criterios. Fíjense que este ejercicio se hizo como apoyo al estudiante que estaba de EPS allá en Santa Lucía, Cochumalguapa, en Escuintla. Y él pues se comunicó conmigo para decirme, de verdad, que estaba un poco preocupado porque la municipalidad le había requerido que diseñara pues una buena cantidad, ¿verdad?, de espacios abiertos y áreas verdes, lo cual me sorprendió mucho, ¿verdad?, que una municipalidad se esté preocupando por realmente atender los espacios de uso público y el sistema verde, ¿verdad?, aunque quizá ellos no tenían el concepto de sistema verde como tal, pero el caso es de que sí estaban preocupados. Entonces, lo que acordamos con el EPCista es que nosotros solo podíamos abordar uno de los sitios, ¿verdad?, porque por cuestiones de tiempo en el semestre, etcétera, solo le podíamos apoyar con uno. Y luego yo le sugerí que hablara en la municipalidad, ¿verdad?, para ver qué tanto, de acuerdo a sus tiempos y los proyectos que le exige el EPS, él podría abarcar. Y entonces, pues ya hablando de los sectores, acordamos intervenir un eje que es muy importante, la calzada 15 de septiembre en Santa Lucía, para los que conocen, que tiene mucha importancia porque es el eje que conecta de la antigua carretera, la CA9 del Pacífico, ¿verdad?, que va atravesando la ciudad y que ahora pues tiene menos tráfico en el sentido de todos las personas que circulan hacia el Pacífico por la circunvalación que hicieron en Siquinalá, Santa Lucía, ¿verdad? Pero anteriormente este era un eje bastante conocido por lo mismo, porque los que van sobre la carretera, ¿verdad?, original, no sé si miran aquí mi cursor, del lado derecho de la imagen es donde pasa esa circulación. Y bueno, yo aquí solo para ilustrar no seleccioné todo el eje. Hacia la izquierda, este eje comunica con la municipalidad y el Parque Central de Santa Lucía. Entonces, la intervención que hicimos como ejercicio del curso fue a lo largo de todo ese corredor. Por cierto, que fíjense que pasamos a ver el sitio cuando íbamos para el IRTRA. Y estábamos como 7:30, casi 8 de la mañana, ahí llegamos al punto, ¿verdad?, para hacer rápido el recorrido y después continuar para Reu. Y ya la temperatura como a las 9 estaba como a 32 centígrados, ¿verdad? Entonces sí, mucho calor, para que se vayan imaginando los que no conocen las condiciones del lugar. Entonces, si ven aquí, por su función, se planteó, ¿verdad?, vegetación que enmarcara la circulación, áreas ornamentales, puntos focales. Aquí existe un monumento y áreas de estancia, también áreas de control ambiental. Uno de las condicionantes de este eje es que no cuenta con vegetación alta, de sombra. O sea, no hay árboles, por lo mismo que es una calle pensada únicamente para el tráfico vehicular. Entonces, uno de los aspectos difíciles de manejar ahí era que ya el camellón ya existe, no podíamos reducir el gabarito porque, pues obviamente, ¿verdad?, ya está determinado para el tráfico ahí existente. Y lo que se nos ocurrió es que en la parte aquí de abajo, donde ustedes ven esta línea con un celestito, hacia donde está la planilla de simbología, todo esto es un muro de un instituto y en la mañana funciona una escuelita de primaria. Los fines de semana es la sede de la USAC, Facultad de Humanidades. Y de este otro lado hay unos comercios grandes, ¿verdad?, de talleres de vehículos y algunas edificaciones que tienen muros altos. Entonces, lo que se nos ocurrió era poner estos muros, ¿verdad?, con jardines verticales.
y alternar según la propuesta en el caso de este grupo, ¿verdad? Con algunas partes para hacer unos murales. Entonces ven cómo aquí estábamos ya aplicando criterios que hemos visto en el curso. Por eso es importante, ¿verdad? Que ustedes a través de este ejercicio, que es el equivalente a su examen final, integren los diferentes aspectos que hemos visto a lo largo del semestre. Algunos comentarios, vean, respecto a las especies. Si ustedes se dan cuenta, en las plantas para enmarcar circulación, o sea, el criterio está bien, pero un poco falla en la selección de las especies. Ya voy a comentar después para lo de la sombra. Fíjense que aquí el grupo propuso, por ejemplo, agaves. Desde el punto de vista climático, que dijimos que es uno de los requerimientos medioambientales, ¿verdad? En la clase del día anterior, pues está bien el agave. Pero, ¿qué pasa en cuanto a la ubicación? Si ustedes ven, por ejemplo, aquí podríamos tener agaves, ¿verdad? Pero cuando crezcan, si están pequeñitos, qué bonito. Pero cuando crezcan, estos, cada vez que pase un carro o alguien en una moto, ¿verdad? Se van a rayar con las hojas de esto, porque esto crece, tiene una altura considerable si uno lo deja desarrollar. Entonces, no es muy conveniente, a pesar de que sí es resistente al clima. Mucho ojo con la selección de especies. Como en general no tenemos experiencia ni conocemos mucho de plantas, yo les voy a dar bibliografía. Un libro de jardinería, que por cierto lo recomendé, lo compraron en la facultad, pero ahora no tenemos acceso a la biblioteca. Es el libro de la ingeniera Ana Carolina Benítez, lo pueden conseguir en los viveros, el Botanic lo tiene. Es el libro que presenta plantas utilizadas en los jardines guatemaltecos. Ya les voy a dar la referencia. Pero solo como para comentarles, ¿verdad? Que ahí uno puede ver las cédulas botánicas, ver las características de la planta y de acuerdo a lo que uno está planteando en la función puede seleccionar las especies. Entonces comento esto porque sí es muy importante, ¿verdad? Aquí no era conveniente poner los agaves. Y luego también para el tema del jardín vertical, aquí se estaba sugiriendo bandería, después se combinó con otras especies, ¿verdad? Para que tuviera un poquito más de desarrollo. Cada uno se planteó como lienzos, ¿verdad? Cada uno de estos lienzos en cuanto al crecimiento como jardín vertical. Otro criterio que les decía, la MUNI pues tenía una paleta vegetal existente también en su vivero. Y aquí, como ven, se está proponiendo plantas, la mayoría que sí hay en el vivero. Si ven aquí en la planilla de simbología, estas, ¿verdad?, que se encuentran en el vivero son en general casi todas. Las únicas que sugerimos que se consiguieran fuera fue el clavel chino y el ave del paraíso. Y un poco, ¿verdad?, la ubicación. Otra observación respecto a las especies. Fíjense que aquí el grupo que propuso esta idea de diseño planteó usar el prunus, ¿verdad? O palo de giote, no sé si ustedes lo conocen, es un árbol con un tallo muy interesante, ¿verdad? Porque precisamente por eso se conoce su nombre común como palo de giote, ¿verdad? Porque va botando, ¿verdad? Como una cascarita a la superficie del tronco y muda, ¿verdad? Totalmente la primera piel del tronco. O sea, está bien que aquí se haya pensado en sombra, pero uno de los inconvenientes es que ya tenemos un camellón que tiene pues, un tamaño determinado y que a lo mejor no nos permite desarrollar el desarrollo del árbol, ¿verdad? Entonces, lo que yo sugerí fue que se utilizaran arbustos y hubo que regresar al vivero para ver de los arbustos altos cuáles se podían adaptar, porque ese es uno de los dolores de cabeza en el diseño urbano. ¿Cómo proveemos de esa masa vegetal, verdad? Que ya dijimos que es necesaria, pero que al momento de colocar los árboles sí que realmente es complicado. Y también que, bueno, lo que queremos es que aquí también sea una zona un poquito más amigable, ¿verdad? Ambientalmente hablando. Fíjense que los niños salen corriendo de la escuela, ¿verdad? Cuando ya es su jornada de salida. Por eso se puso esta delimitación
además, ¿verdad? Como para tener ciertos elementos decorativos para que no se crucen, ¿verdad? Corriendo la calle. Y no había forma de proveerles de sombra, porque si aquí ampliábamos este arriate, ¿verdad? Limitábamos el tamaño de la acera. Entonces era una complicación el tema del diseño y pensar en las plantas a proponer. Bueno, por su utilización, como ven aquí, se propusieron plantas para enmarcar. En la mayor parte se sugirió Duranta porque, bueno, es una planta bastante resistente al sol. También es muy moldeable, ¿verdad? Propia para el arte topiario y entonces se puede mantener un poco más regular su forma, dadas las condiciones que les digo aquí de circulación, ¿verdad? Vehicular. Para cubresuelos se propuso en su mayoría este cubresuelos que se conoce como maní forrajero. Es muy resistente al calor y tiene la particularidad de que su floración es bastante atractiva, ¿verdad? Los que han ido a la costa en esta temporada ahorita de calor, se mira mucho así en los bordes a veces de la carretera. El inconveniente que tiene es que no es resistente al pisoteo por las características, ¿verdad?, propias de su anatomía. Entonces, allí había que combinar con otro tipo de cubresuelos. Y bueno, también para las jardineras, algunas herbáceas, ¿verdad? Y arbustos. En cuanto a la altura, ya habíamos comentado el significado, ¿verdad?, de considerar las alturas, plantas menores a 1 metro y las que son igual o mayor a 1 metro, ¿verdad? Que es las que queríamos dejar para proveer de un poco de sombra. Solo voy a regresar, disculpen. Aquí en este caso, por ejemplo, la dracaena, miren, sí ayudaba por el tema de su forma de crecimiento. Dado que puede desarrollar unos troncos bastante rectos que permiten hacer como barreras que se quería aquí en estas como jardineras que se diseñaron, ¿verdad? Entonces creo que sí era como más apropiada para poder sembrarla ahí. Y en cuanto a altura, también se colocó ave del paraíso. Yo tenía mis reservas también con esta, ¿verdad? Porque nuevamente, si ustedes ven la forma de crecimiento, no es como la dracaena. Entonces ella se va a desplayar y otra vez tenemos el inconveniente aquí en el paso cerca de la calle. O se raya el carro o el carro la bota, ¿verdad? Porque o le va a dañar parte de su follaje y entonces ahí empiezan los problemas para la planta, ¿verdad? Bueno, también dentro de las herbáceas se propuso el Elenium, ¿verdad? Que también es resistente. Como pueden darse cuenta, por el riego y condiciones, dadas las características que ya les expliqué, todas las plantas tenían que ser resistentes a pleno sol. Afortunadamente, el inventario del vivero, ¿verdad? De la paleta vegetal sí ayudaba, porque bueno, ellos manejan cierto tipo de plantas para las condiciones ahí de la región. ¿Preguntas? Muy bien. Entonces, un aspecto importante que ustedes deben de considerar en su ejercicio es que las especies que seleccionen deben de ir acompañadas de las cédulas botánicas. Este es un requisito para organizar el documento técnico, ¿verdad? Porque así, si ustedes tienen un cliente particular, le dicen, mire, hasta el final usted puede encontrar, si se le olvida, ¿verdad?, qué necesita cada planta. Y pueden ver aquí un poco en el detalle. Por ejemplo, aquí para el maní forrajero, que es una planta perenne de desarrollo extendido, produce pequeñas flores de color amarillo y es de rápido crecimiento. La forma de reproducción se utiliza en jardines exteriores como planta tapizante de pleno sol. La altura, si ustedes ven que esto es uno de los aspectos que decíamos que es muy importante, ¿verdad? 5 centímetros. El ancho indefinido, si no la controlan, ¿verdad? Ahí puede inundar, aunque ahí en ese caso está bastante limitado porque el arriate es estrecho. Requiere de suelo bien drenado, clima cálido, también se adapta al templado, el riego 2 veces por semana y utilizar fertilizante foliar cada 15 días. Eso para mantener un poco
foliar de hojas, ¿verdad? Un poco el follaje que esté siempre verdecito, ¿verdad? Y que se mire sano. Entonces, muy importante incluir las cédulas botánicas de las especies que sugiramos, ¿verdad? En el proyecto. Lo mismo aquí ustedes pueden ver la bandería, ¿verdad? Es de pleno sol, puede alcanzar hasta 4 metros de altura, que más o menos era la altura que tienen ahí esos muros que les conté, ¿verdad? Requiere riego regular, es bastante cosmopolita, ¿verdad? En cuanto al clima, pero si es de sol y requiere utilizar insecticidas o fungicidas, ¿verdad? Y así sucesivamente con cada una de las especies que se sugirieron. Ahora, aquí quiero llamar su atención al tema que les decía que este grupo propuso estos árboles. Pero cuando ya estábamos revisando los requerimientos, pues realmente no era como muy recomendable, porque ustedes ven que a pesar que es de pleno sol, alcanza una altura de 12 metros, que sería lindo ahí, ¿verdad? Porque cae calor, pero miren el desarrollo del tronco, 7 metros. Entonces, lo que me indica esto es que la planta ahí, cuando ya empiece, ¿verdad? A crecer y crecer, va a empezar a levantar la calle, va a llegar hasta las aceras, requiere también bastante riego, sobre todo cuando están pequeños, ¿verdad? Y por tanto se decidió que no era conveniente, que entonces mejor se sustituyera este arbolito que habían propuesto ellos por unos arbustos, ¿verdad? Que fueran arbustos altos. Como ven aquí en las especificaciones, es un árbol caducifolio de porte extendido con la corteza de color pardo amarillento que se desprende a trozos. Produce espigas de flores pequeñas blancas, las hojas de color verde oscuro. Entonces, claro, se vería bonito, pero no era conveniente. Entonces, es muy importante que tengamos presente las características de las especies para poder proponerlas, ¿verdad? En nuestro proyecto de diseño. No sé si hay preguntas hasta ahí. Todo claro. Bueno, vamos a ver entonces ahorita un video corto de unos 9 minutitos que nos habla de un jardín de bajo mantenimiento. Ahí quiero que pongan atención en el tema del manejo del agua y también en el tema de la selección de especies que propone aquí el diseñador. Entonces voy a compartirles por acá en el chat de la sesión. Lo vemos y luego regreso para exponer el siguiente tema. Por favor, ahí está el enlace.
Bueno, muy bien. Espero que todos hayan concluido ya de ver el video. Y como ya sé que no quieren comentar, entonces hago yo una síntesis, salvo que alguien antes de que yo hable le da risa a Darío. Es que pregunto y nadie dice nada. Pero bueno, no sé si hoy es la excepción. ¿Alguien quiere comentar lo que vio en el video? ¿Qué le llamó la atención? Como cosa rara, yo voy a comentar algo. Y Muy bien, adelante. no, me parece bien interesante porque, bueno, vemos algunos que tratamos de hacer nuestro jardín en un lugar bien limitado, ¿verdad? Entonces, creo que las ideas son buenas y se ve que no está tan difícil el poder recuperar un lugar. Creo que es muy, muy interesante el video. Muy bien, gracias. Y creo que sí, ¿verdad? Como dice Darío, aquí lo que vimos es una aplicación práctica, ¿verdad? De no solo de conocimiento, sino que también de algunos esfuerzos que se pueden hacer para mejorar, ¿verdad? Pequeños rincones que tenemos, porque en este caso es un jardín de tipo doméstico. Pero, ¿cuáles son como mis dos grandes conclusiones del aporte que nos deja este video en relación al tema que estamos conversando? Bueno, por un lado, que de bajo mantenimiento porque requiere de poca agua. Ese es uno de los aspectos principales que debemos de considerar y saco a colación lo que está ocurriendo ahorita, ¿verdad? En el país y en muchas partes del planeta con el cambio climático. No sé si ustedes escucharon, creo que se los comenté en la clase anterior, pues yo sí estoy alarmada, ¿verdad? Porque ya el INSIBUME y el MAGA están dando como la voz de alarma porque se instaló ya el fenómeno del niño. Entonces, ¿eso qué significa? Que probablemente los aguaceros, por ejemplo, hoy amaneció lloviendo en Escuintla. Aquí yo veo que por allá abajo hacia el sur, por donde yo vivo, está muy oscuro, pero aquí no llueve. Y lo alarmante es que el pronóstico indica que solo vamos a tener pocos días de lluvia ahorita al inicio de la temporada lluviosa en nuestro país y después va a ser pues una sequía muy larga. O sea, va a haber, ¿verdad? Mucho periodo sin lluvia, lo cual va a afectar, obviamente, ¿verdad? El sistema de producción agrícola, las actividades propias. Y creo que en ese sentido nosotros tenemos que valorar mucho, entonces ahora con mayor razón, la importancia de las plantas. Porque sabemos que dentro de los ecosistemas, pues las plantas, ¿verdad? Contribuyen al ciclo del agua, son indispensables. Entonces eso rescato yo del proyecto, ¿verdad? Cómo de manera sencilla nos explican ahí un poco el tema también del ahorro del agua, ¿verdad? Con unas instalaciones menores. Ahí sí que hágalo usted mismo, ¿verdad? Pero que pueden contribuir a que podamos nosotros tener un jardín con ahorro de agua y que se vea bonito. El otro aspecto que rescato del video con los temas que estamos hablando es que nos enseña de manera muy fácil también la selección de especies. Y aquí quiero llamar su atención porque yo esperaría que ustedes desarrollen su creatividad y en la propuesta que van a hacer para su proyecto final, pues puedan ustedes aportar imaginándose, ¿verdad? Cómo se va a ver el espacio que ustedes diseñen ya en la etapa de madurez del desarrollo de las plantas que propongan. Entonces ven ahí que el cerco, ¿verdad? De la colindancia ahí en esa vivienda, pues obviamente con el tiempo se va a llenar con las enredaderas que propuso. También los claveles, ¿verdad? Que van a dar como esa sensación de cerramiento entre una vivienda y otra y mitigar un poco, ¿verdad? La visual directa de la calle hacia el interior de la vivienda. Entonces, pues yo dejaría ahí, ¿verdad? El aporte de este pequeño video que nos ilustra el tema que estoy hablando de selección de especies. Voy a continuar entonces ya ahorita haciendo una recapitulación de la parte metodológica para que ustedes ya tengan claros los pasos
que debemos de incluir para este proceso de diseño que están iniciando. Y bueno, entonces vamos a platicar un poquito de esos criterios paisajísticos para el diseño de jardines y espacios abiertos de uso público. Me voy a referir nuevamente a algunos aspectos principales para el diseño, que ya lo indiqué en las presentaciones anteriores, recalcar un poco en el proceso metodológico y obviamente, nuevamente aclaro que este proceso metodológico es lo que aprendemos aquí en la academia. Ya luego en la práctica, si ustedes se especializan en el tema, pues hay muchos pasos, ¿verdad? Que uno ya no hace, sino que automáticamente uno mira el sitio y dice, aquí se adaptan bien estas plantas, o puedo poner esto, etcétera. Pero eso ya es cuestión de práctica. Sin embargo, el proceso metodológico nos ayuda mucho para poder tener una mejor solución. Y al final voy a presentar un concepto que se está manejando mucho ahorita en las tendencias urbanas para el enfoque, ¿verdad?, de la propuesta. ¿Cuáles son los aspectos principales que hemos dicho para el diseño? Bueno, por un lado, considerar la forma, y aquí quizá me hizo falta agregar, ¿verdad?, la forma y ubicación del sitio. Luego, tener en cuenta siempre la función para la que está pensado ese sitio o funciones que le vamos a asignar. En el caso de nuestro proyecto, pues ya lo indiqué, es un sitio con una función muy específica, ¿verdad?, orientada hacia la práctica del deporte. Sin embargo, pues se puede complementar con otras funciones que son las que yo esperaría que ustedes propongan en su programa arquitectónico. Luego, más vinculado, ¿verdad?, con el diseño paisajístico estarían el color y la textura. Entonces, regresemos un poco a esos aspectos del proceso metodológico. En primer lugar, habíamos dicho que es importante hacer el análisis de sitio. Ustedes ahorita precisamente están en esta fase, revisando cuál es el estado actual, funciones y actividades principales. Por ejemplo, la sección A, que tiene el sector donde está el área que acondicionaron para el bicicross, pues ahí hay una función específica, ¿verdad? Sin embargo, vimos que mucha parte de los taludes está muy deteriorado, ahí se puede, incluso si no queremos que pasen personas, ¿verdad?, por las características del deporte, que puede ser un poco peligroso si alguien se para ahí en la orilla, pero se pueden revestir esos taludes, ¿verdad?, con un cubresuelo para que se mire más bonito y también proteger el mismo suelo. Entonces, estas funciones generalmente van a ir vinculadas a muchas actividades. Y aquí en este cuadro, en la próxima clase, vamos a ver algunas páginas. Yo les dejé dentro de los documentos este libro de Jan Gehl, que nos indica también proceso metodológico para el diseño de espacios de uso público. Y aquí da algunas ideas de actividades, ¿verdad? Obviamente esto es de carácter general a nivel de actividades urbanas. Por eso menciona aquí la actividad de esperando transporte, ¿verdad? Personas que estén esperando ahí el transporte, la actividad comercial, personas vendiendo o comprando, la actividad cultural, tocando música, actores, grupos de danza. Y en este sentido creo que podríamos intentar, ¿verdad?, incluir como ciertas actividades culturales o espacios culturales allí en el Parque Eric Barrondo. Porque ya dijimos, bueno, llegan a hacer deporte, ejercicios, pero los fines de semana y en días de asueto dijimos que llegan muchas familias buscando un tipo de recreación pasiva. Entonces, por ahí un poco podemos como tratar de integrarlo al programa arquitectónico. También actividades físicas, ¿verdad?, que es lo propio del Parque Eric Barrondo, haciendo ejercicio, realizando algún tipo de deporte. Actividades cívicas, trabajando en funciones de seguridad, mantenimiento o limpieza, que esto sería también para el personal. Niños jugando, de pie, sentados, acostados, que también es un espacio que sí se presta para esta actividad, ¿verdad? O sea, yo solo me voy a ir a tumbar ahí abajo de un árbol para descansar y tal vez me inspiro en diseño, ¿verdad? Es una actividad propia de los seres humanos y que, bueno, requiere de esos espacios específicos. También podemos
dentro de los componentes y elementos, calificar cómo es esa calidad del espacio y las sensaciones, ¿verdad? Que ya vamos a hablar de eso. Recuerden que esto lo había mostrado anteriormente en la metodología. También ahí en el libro de Jan Gehl ustedes pueden ver un poco más de detalle, ¿verdad? En este caso nos dan alguna idea para estas funciones, ¿verdad? De protección, de confort, de placer que debe de brindar el espacio de uso público, y que aquí el instrumento está pensado con estos emojis, ¿verdad? Para calificar si me protege del tráfico motorizado, si me protege del crimen y la violencia, de experiencias sensoriales desagradables, qué confort me da en cuanto a oportunidades para caminar y andar, para pararse y estar, para sentarse, para ver, placer, etcétera, ¿verdad? Entonces creo que ya el parque tiene muchas de estas cualidades y será de tratar de mejorar. Entonces, en el proceso metodológico, este es el paso 1. Repito, ahorita estamos en esto. Yo, como les digo, esperaría que cada grupo, de acuerdo al subsector que le tocó asignado para su sección, esté haciendo a conciencia esto. Les sugerí que tomaran videos, porque sobre todo en las áreas muy arboladas va a ser bastante difícil hacer el inventario, pero sí con los videos podemos ir parándolo, ¿verdad? Y haciendo como una representación más acercada a la realidad de lo que tenemos ahí. Por favor, en su ejercicio sí quiero muchas fotos de cada sector que les tocó, ¿verdad? Y sobre todo, el que ustedes seleccionen, van a tener que seleccionar 3 áreas para proponer diseño. Eso ya lo voy a explicar la próxima semana en la guía hoy. Bueno, dentro del diagnóstico, ustedes saben que tenemos que, pues, hacer el levantamiento del estado actual. Este es un ejercicio que se hizo también aquí en el curso. A solicitud de la Municipalidad de Misco tenemos 2 tesis que se produjeron, ¿verdad? A raíz de esa solicitud de la Unidad de Planificación de Misco, y se realizó la intervención en este eje. Ya la otra semana les voy a presentar este ejemplo más a detalle. Ahorita lo que quiero ilustrar únicamente es que ustedes deben documentar el estado actual. Y por eso les decía lo de las fotografías, ¿verdad? O sea, importante que ustedes documenten cómo está la situación del área. Y sobre todo la que seleccionen, ¿verdad? Si tengo mobiliario, si tengo esculturas. Y vean aquí, muy importante, colocar la paleta vegetal existente. Porque a partir de eso, pues nosotros tomamos decisiones, ¿verdad? Puede ser que solo haga falta completarla con plantas más bajas o aportar un poco de color. Y ahí sí vamos a tener ciertas complicaciones porque hay mucha sombra en las áreas de los pequeños bosquecillos que tenemos, ¿verdad? Pero también tenemos áreas con mucho sol. En el caso de ustedes que tienen asignado todo el sector donde están las canchas de papi fútbol, pues ahí se requiere sombra. Pero por más que querramos, ¿verdad? No podemos ir a sembrar árboles entre una cancha y otra porque lo que ya dijimos, o sea, el árbol va a crecer, va a usar su espacio y va a empezar a echar las raíces a los campos, ¿verdad? Y eso no queremos. Entonces, muy importante que en el levantamiento ustedes actualicen esto. En el caso también de su sección, ustedes tienen asignado el sector que está contiguo al parqueo. Ahí hay una zona con bastantes mesas, ahí muchas personas llegan a comer ahí, pero el mobiliario es como se le ha ido ocurriendo al administrador de turno, ¿verdad? Unas mesas son de madera, otras están fundidas, unas son de madera rústica, ¿verdad? Etcétera. Entonces, hay que unificar ahí un poco, pero lo que les estoy mostrando es que en esta parte del paso 1 del análisis de sitio, hay que entrar a estos niveles de detalle, ¿verdad? Y luego, ya teniendo el diagnóstico, pues pasamos a la conceptualización del nuevo proyecto. Planteamos, ¿verdad?, cuáles son las funciones nuevas que queremos, la zonificación espacial, definimos cuál es el estilo de la tipología y también cuáles son los componentes o elementos que nosotros vamos a integrar, tanto naturales como artificiales.
Aquí en este caso voy a mostrar este ejemplo también la próxima semana. Ustedes pueden ver, este es un ejercicio que se hizo en el sector que está en el campus allá de la universidad, el ingreso por el anillo periférico. O sea, aquí arriba en la parte superior aquí de la imagen es donde se ingresa el periférico y hacia este lado donde tengo esta descripción del norte estaría el edificio T2, ¿verdad? El de arquitectura. Solo como para que se ubiquen, aquí está la parada del bus interno que tenemos ahí en el campus. Entonces, si ven, aquí como se trata de que estoy haciendo una conceptualización, ¿verdad? Del nuevo proyecto, puedo zonificar. Entonces, esto sí es importante que ustedes lo incluyan, cómo zonifican los sectores que van a seleccionar para intervenir. El grupo que hizo esta propuesta, pues bautizó los sectores, ¿verdad? Con nombres, porque tenemos ahí muchos árboles, si ustedes recuerdan. Justo a la entrada del periférico está todo un grupo de cipreses. Luego aquí tenemos magnolias, la gente las conoce como champaca, ¿verdad? Por eso ellos le pusieron jardín de champaca, la parada de bus. Luego propusieron aquí unos jardines de mosaicos, ¿verdad? Donde van a trabajar también con los árboles existentes y pequeños mosaicos o composiciones. Ahorita los vamos a ver en el ejemplo. Aquí están pensando en un jardín seco. No sé si ustedes recuerdan que en la curva, ¿verdad? Ya siguiendo la continuidad del periférico ahí universitario, justo en esta esquina, nunca han crecido árboles. Es muy probable que sea por la intensidad de sol que siempre, pero o no sé por qué razón, ¿verdad? Porque ya con los años podía haberse propagado alguna semilla, pero el caso es de que no hay árboles. Puede ser también una condición del suelo. Entonces, lo que se propuso aquí es un jardín seco, ¿verdad? Las condiciones de sol que hay ahí en el sector. Y también para disminuir un poco los gastos de mantenimiento. Entonces, como ven, esto sería un ejemplo de cómo hacer su planito conceptual, donde me indiquen las funciones que están asignando a los sectores que van a diseñar. Voy a regresar, disculpen. Aquí en los componentes, entonces ya les indicaba también en la imagen anterior, pues mostrar, ¿verdad? Los elementos naturales que se van a introducir, porque ya en el plano de diagnóstico pusimos cuáles son los elementos existentes, ¿verdad? Tanto naturales como artificiales. Aquí, como ya es el nuevo proyecto, yo ya estoy pensando en otros componentes que vamos a proponer. Los estratos de vegetación que vamos a incluir, si vamos a incluir agua, mobiliario, pavimentos e instalaciones. Y bueno, dentro de los componentes naturales, especificar un poco, ¿verdad? Cómo vamos a manejar los estratos, que esto ya lo hemos estado repitiendo insistentemente, y los usos de la vegetación. ¿Qué queremos? Así como les mostré en el ejemplo del proyectito aquel de agronomía y farmacia, o en este que estamos viendo aquí. Fíjense que este es un tema que les puse en el primer parcial. Algunos probablemente sacaron la mitad de la nota porque yo les puse ilustre, dibuje. Y entonces varios solo me ponían la descripción. Yo quería que ustedes ilustraran para entender esas aplicaciones de los usos de vegetación, ¿verdad? Si ustedes quieren conducir en un caminamiento, ¿verdad? Delimitar, si quieren enfatizar algún elemento, si quieren enmarcar, si quieren delimitar, etcétera, ¿verdad? Porque eso es lo importante cuando uno está pensando en esos requerimientos de vegetación. Si la quiero como área de descanso, entonces voy a buscar un cubresuelo que sea resistente al pisoteo para que yo me pueda ir a recostar ahí y dormirme, ¿verdad? Si quiero, pues, definir un caminamiento, cómo voy a hacer, ¿verdad? Para conducir al peatón, etcétera. O también si quiero ocultar instalaciones. Fíjense que uno de los aspectos más importantes a veces en los proyectos es que quedan algunas instalaciones así como indeseables, ¿verdad? Que no tenemos ni espacio donde ponerlas. Por ejemplo, la caseta del equipo hidroneumático, algunas áreas de limpieza o de servicio. Las plantas son ideales para ocultar instalaciones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que necesito que ustedes me expliquen en su proyecto.
Y luego, bueno, ya pasamos al diseño final. Les voy a explicar también más adelante este proyecto. Este fue muy interesante. Fue solicitado por la mancomunidad La Mancatitlán. Esto es en San Antonio, Palopó. Y bueno, fuimos, ¿verdad? Con el grupo. En esa ocasión no fuimos a Litras y que nos fuimos a Pana para ir a ver todo el análisis de sitio. Aquí la municipalidad pues propuso todo un mejoramiento de este malecón. Ya voy a explicar el proyecto. En el diseño final, entonces nosotros tenemos que visualizar eso que vimos ahorita en el video, ¿verdad? O sea, cómo se va a ver mi enredadera, qué quiero lograr con ese arbusto, ¿verdad? ¿Qué pues voy a plantear en el caso de alguna área pavimentada que sea un poco más extensa, de repente quiero una pequeña placita, etcétera. Entonces el diseño final tiene que incluir esa conceptualización ya paisajística, que un poco ese es el espíritu, ¿verdad?, de esta presentación. ¿Cómo ven ustedes el color? Pensar en alguna paleta de color que sea de su agrado o que pues coincida, ¿verdad?, con los requerimientos de vegetación que ustedes tienen. Allí, como veíamos en el parque, sí hace falta un poquito más, ¿verdad?, de manejo de color. Y hay cosas muy interesantes. Las plantas de pleno sol, y esto lo van a ver allá en el Mil Palmeras, en el ITRA, interesantísimo, ¿verdad? De ahí traigan ustedes para su proyecto el listado. Pregúntenle a los jardineros, porque solo plantas de sol. Y en esa temperatura extrema de allá, ¿verdad? Como a 35, 40 grados, y cómo se mantiene todas esas plantas allí bien coloridas. Que podría ser un poco aquí, aunque aquí es otro clima, otra altitud, pero podemos buscar algunas especies para plantear nuestra paleta de color, ¿verdad? Vean aquí en la imagen inferior derecha, muy interesante, ¿verdad?, la combinación. Esta probablemente es un clima un poquito más templado. Y no por ello, aunque no tiene mucho color, las texturas, ¿verdad?, lo que decíamos en la clase anterior, nos permiten dar como esa variedad en cuanto a esos aspectos del color. Y también eso tiene que ir vinculado en el diseño final con los efectos que queremos lograr, ¿verdad?, las sensaciones. Por ejemplo, aquí ustedes tienen en esta imagen como a través también del manejo de los estratos, yo puedo generar como esos efectos de fondo, parte media, ¿verdad?, primer plano, que esto específicamente que tenemos en esta ilustración es lo que vemos allá en el diseño en Santo Domingo del Cerro. Cómo la paisajista logra, ¿verdad?, transmitir esas sensaciones aplicando muy atinadamente los criterios de manejo de los estratos, ¿verdad? Y también lo que podríamos lograr con esos efectos y esas sensaciones a través de diferentes alturas, pero también colores y texturas en diseños de composiciones pequeñas, ¿verdad? Si el espacio no da para mucho, si por ejemplo en mi función yo estoy diciendo, bueno, aquí quiero que haya bastante área para que la gente se venga a acostar aquí a la grama. A lo mejor entonces no necesito hacer áreas tan grandísimas, ¿verdad? Con muchas plantas con flores, porque obviamente lo que más necesito es el cubresuelo. Entonces puedo ir generando como pequeñas composiciones para dar lugar a la función principal que yo quiero, que sea un área de descanso o que vayan a hacer picnic. Y de repente podría combinar en esas pequeñas composiciones algunas plantas de altura que me permitan proveer de sombra, ¿verdad? Ahí en el entorno. Entonces, un poco de eso se trata cuando estoy pensando ya en los efectos y sensaciones que vamos a transmitir, ¿verdad?, a través del diseño. También otro elemento muy importante es el manejo de las texturas en cuanto a las sensaciones. Este es un poco el detalle que les decía ahí en esa esquina de la curva que estábamos viendo en el planito de ahí del ingreso al campus. Mucho sol, a pesar de, como les decía, que hay árboles cercanos, ¿verdad? Y está luego el bosque de las ardillas, pero a saber por cuál razón, ahí no hay árboles. Entonces, se trató de aprovechar, ¿verdad?, manejando un poco esta textura
con plantas. Por cierto, aquí seleccionamos muchas de las que había también en el vivero de la USAC, para que se facilitara, ¿verdad?, a los jardineros tener a la mano esas especies. Lamentablemente estos proyectos que les muestro son de antes de la pandemia. Algunos los hicimos y se echaron a perder, ¿verdad?, con eso del cierre del campus, etc. ¿Preguntas? ¿Sí está claro? Entonces, aquí sinteticé todo lo que he estado hablando en estas últimas clases, ¿verdad?, de los principales componentes para su proyecto. Luego también muy importante lo que les decía, combinación de elementos según la función. En el caso aquí del Parque Eric Barrondo, puede ser que en algunos sectores podamos hacer algunas intervenciones como estas que ven aquí. Colocar estos tapetes, ¿verdad?, de mosaicos al pie de los árboles. Esto es muy difícil de manejar por la sombra. Y lo que les decía, que a veces abajo en el bosque no se da nada, ¿verdad?, porque entra poca luz y también, dependiendo de los árboles, pues se acidifican, ¿verdad? Ahí vimos que habían varias especies de coníferas, tenemos robles también. Y donde se pueda, yo sugeriría que se puede proponer un tratamiento así en las áreas de jardineras. Ustedes tienen mucha ventaja con el sector que les asigné, porque hay bastante oportunidad de trabajar todo esto. Creo que la sección B la va a tener un poquito más difícil porque a ellos les tocó el sector de bosque. Pero ustedes sí podrían proponer algunos elementos como estos, ¿verdad?, donde combinen. Por ejemplo, en este caso, ustedes pueden ver que en la decoración, ¿verdad?, del pie de árbol, se está planteando el manejo de piedrín, ¿verdad?, para cambiar un poco la textura, y algunas herbáceas que son bastante resistentes, ¿verdad?, como para dar ese toque de color y de texturas que hemos estado hablando, ¿verdad?, en cuanto a las sensaciones. Así de que yo creo que sí se puede hacer mucho, ¿verdad?, desde el punto de vista paisajístico. Aquí en este ejemplo, bueno, como sigue siendo el del campus, ¿verdad?, se proponía terminar la ciclovía, que nunca le han dado continuidad, ¿verdad?, al proyecto. El manejo de algunos cubresuelos y darle como cierto tratamiento al muro colindante que tenemos ahí, ¿verdad?, del campus con las viviendas que están aledañas. Bueno, no sé si hay preguntas. Otro aspecto ya para ir terminando es cómo combinamos los diferentes elementos de acuerdo a la función. Aquí ustedes tienen otros ejemplos. Voy a empezar por el del lado derecho. Este es un proyecto que también se trabajó en el curso para la Municipalidad de Misco, una intervención en el arriate central del Boulevard San Cristóbal. Muy interesante esta propuesta, bien pensada. Los estudiantes que hicieron la propuesta posteriormente llevaron su diseño a un concurso, ganaron un primer lugar en un concurso de diseño urbano fuera de la universidad. Y bueno, aquí lo que ustedes ven es cómo se explican los detalles. Si se dan cuenta, aquí en los detalles, ¿verdad?, tenemos en la fotografía superior derecha cómo está, qué sería, cuál sería el cambio, ¿verdad? Aquí en planta el detalle, ¿verdad?, de esto que nos están mostrando aquí en el render. Aprovecho ahora que dije render para volver a indicarles que no necesariamente, si a ustedes no les da tiempo de renderizar, pues en cuanto a presentación, ustedes pueden hacer a mano alzada, ¿verdad?, sus detalles. Lo importante es que me muestren bien, con nivel de detalle, qué es lo que quieren lograr de las plantas, ¿verdad?, que propongan y los diferentes elementos. En este caso, ustedes pueden ver que aquí en el estrato herbáceo se propuso para destacar el borde de los caminamientos, se está proponiendo otra vez el maní forrajero, ¿verdad?, y grama San Agustín, porque en el área hay disposición de un solamiento directo, el cual puede ayudar a la prosperidad de las especies y para destacar a lo largo de los caminamientos.
Para las plantas con flor y de tamaño pequeño se implementará la anemona, ya que esta planta con una flor colorida ambientará el área. En el estrato arbustivo, con duranta, ¿verdad? Y salvia, las cuales coinciden con las mismas características de riego y soleamiento. Entonces, por eso se pusieron juntas. Estarán compartiendo la función de delimitar caminamientos, el estrato arbóreo. Se dejaron los árboles ya existentes, ¿verdad? Además que se va a agregar jacarandas para agregarle un poco de coloración a la vegetación y darle una sensación de tranquilidad y alegría al espacio. La ciclovía, bueno, la ciclovía ya existe, entonces a lo largo de la ciclovía solo se implementará estaciones para bicicletas. Ya cumple satisfactoriamente con las dimensiones y entonces se va a dejar ahí igual, ¿verdad? Señalética, se va a implementar señalización en las ciclovías, etcétera. Se van a poner algunos volardos. Entonces, lo que quiero ilustrarles es que cuando se hace el trabajo a nivel paisajístico, ustedes que ya tienen desarrollada la creatividad y ese pensamiento, ¿verdad? Que les permite imaginarse cambios en los espacios. Espero que no sea muy complicado, ¿verdad? Que puedan explicar su proyecto. Y como siempre, ya saben que hay que colocar la vegetación existente. Aquí cuando hice el recorte se me olvidó poner la otra planilla, ¿verdad? De la vegetación propuesta, que siempre tiene que ir acompañando el detalle que nosotros mostremos. Este es otro ejemplo, el del lado izquierdo, también se hizo en Misco, solo que en otro sector, en zona 4, este fue en zona 8 de Misco, este es zona 4 de Misco. Se trabajó también el rescate de un parque lineal, que les voy a explicar en la siguiente clase. Y lo que ustedes conocen, en este caso, las fotografías que están en el área superior, cómo se combinan elementos decorativos, en este caso obras de arte, y se destacan mediante el uso de vegetación apropiada, ¿verdad? Que esto fue lo que vimos durante la visita y que ustedes entregaron en su ejercicio. Bueno, para terminar, entonces, les decía al inicio que uno de los enfoques que se está utilizando actualmente para el tema de diseño urbano, sobre todo en espacios exteriores, es aplicar la biofilia, ¿verdad? Que es nuestro sentido de conexión con la naturaleza, con otras formas de vida, de carácter innato y producto evolutivo de la selección natural, ¿verdad? Que actúa en especies inteligentes, cuya supervivencia depende de la conexión estrecha con el ambiente y de la apreciación práctica de las plantas y de los animales. Entonces, este concepto nos lleva a que la ciudad debe de tener ese contenido, ¿verdad?, de conexión con las plantas y los animales porque forman parte del ecosistema y el hecho de que nosotros tengamos un ecosistema construido no significa que nos separemos totalmente. Algunos principios que atiende el concepto de la biofilia, disculpen ahí la falta de ortografía, pero así está en el libro original. Bueno, atiende por un lado, ¿verdad?, el paisaje primario. Ya habíamos hablado de esto, el bioma, ¿verdad?, el ecosistema al que corresponde, en este caso el Parque Eric Parrondo. Luego la conexión con los sistemas naturales. Ya dijimos que como espacio de uso público está vinculado a los barrancos que colindan y que lo delimitan allí en zona 7, ¿verdad?, la ciudad de Guatemala. También los procesos ecológicos íntegros y diversos que tienen que ver con diversas imágenes, ¿verdad?, que no van a ser estáticas, sino que van cambiando de acuerdo a los procesos ecológicos. Pues ahí tenemos conjuntos de árboles y también intervenciones humanas, ¿verdad?, que hacen que haya diversidad. Luego, los procesos ecológicos visibles, que de esos procesos nosotros queremos destacar. Principalmente tiene mucha relación, por ejemplo, con el diseño con el agua, ¿verdad? Cómo nosotros a través de aprovechar los cambios de nivel que no son muy pronunciados ahí en todo el parque, podemos diseñar, por ejemplo, con el agua. Es un elemento con mucho potencial. Vieron ahí el diseño, ¿verdad?, de los drenajes
que no necesariamente requieren que sea un drenaje escondido, ¿verdad? O subterráneo, sino que también pueda tenerse así en superficie, ¿verdad? Los colores aquí, esto hablaba de como lo tomé de un proyecto chileno, habla de la diversidad de paisajes, ¿verdad? Producto del color de la tierra, el suelo, la vegetación autóctona que tiene relación con estos otros aspectos que mencioné aquí, y diseñar para la fauna, ¿verdad? Generalmente al escoger la vegetación, siempre se consideran las implicaciones que ésta tiene en definir fauna del lugar. Quizá ahí hace falta un poquito más, ¿verdad? De árboles, habría que ver dentro del ecosistema qué hay en el barranco, que también podamos poner ahí en el parque, ¿verdad? Por el tema de los pájaros, etcétera, que necesitan de comida. Y bueno, entonces esto ya en el diseño se refleja, ¿verdad? En la aplicación, aquí ustedes ven un ejemplo, aquí en este fondo, ¿verdad? Cómo se alinean los hechos geográficos. Si recuerdan, ya cuando íbamos terminando el recorrido, antes de llegar al parque infantil, desde ahí se observa el Cerro El Naranjo. O en el otro extremo, donde veíamos que se abre un poco la visual, está el puente del incienso, ¿verdad? Que nos hace ver como ese cañón que se forma con los diferentes elementos geográficos, ¿verdad? De los cerros del sector. También cómo vamos a atender el paisaje primario que ya está, ¿verdad? Con los árboles existentes, valorizar el patrimonio. Aquí en este caso me imagino que de repente estos farolitos eran parte del diseño original, quizá desde la fundación de la ciudad, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, muchos de estos criterios que están aquí, tenemos que tratar de integrarlos, ¿verdad? En nuestro diseño. Y un poco de eso se trata la propuesta que yo esperaría que ustedes entreguen.